Cordial saludo, mi nombre es Melisa Andrea Millán, soy docente del área rural y a solicitud del profesor Abdur, que trabaja conmigo en la institución, vengo a participar de esta entrevista. Em, y la primera pregunta que me realiza el profe Abdur fue: como docente de la institución del área rural en presencia de grupos étnicos, ¿qué entiende por igualdad de género dentro del contexto educativo y considera que se refleja en su entorno donde trabaja? Bueno, desde mi formación y como licenciada en ciencias sociales, entiendo que la equidad de género en la educación es, digamos, esa posibilidad real de que los niños, las niñas y los jóvenes tengan esas mismas oportunidades de participación, ya sea en el aprendizaje, ya sea en el reconocimiento, sin que su género se determine y lo que pueda o no hacer. En el contexto educativo rural actual donde nosotros estamos laborando, esta equidad se manifiesta de manera parcial. Aunque existe un discurso, digamos, institucional que se promueve la igualdad en la práctica, todavía se evidencian roles tradicionales, por ejemplo, en las asignaciones de tarea o en las experiencias que se tienen en cuenta estudiantes hombre y mujer. Esto demuestra que aún persisten construcciones culturales que influyen en la dinámica escolar. En relación a la segunda pregunta que el profe Abdur me hizo, ¿reconoce alguna política, norma o ley que se encargue de promover la igualdad de género en la educación y mencione cuál? Bueno, sí, conozco algunas políticas y normas que lo que buscan es, digamos, promover esa igualdad de género en el ámbito educativo. A nivel nacional tenemos la Carta Magna, que conocemos, la Constitución Política de Colombia de 1991, la cual establece que la igualdad de derechos y oportunidades para todas las personas sin distinción de género. También existen unos lineamientos que utiliza el MEN, el Ministerio de Educación Nacional, que están orientados, digamos, a esa educación inclusiva con un enfoque de género. Y a nivel internacional se destacan unos instrumentos como la Agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible, especialmente en el ODS 5. Este ODS se encarga de promover la igualdad de género, pero sin embargo considero que muchas veces estas políticas se conocen de forma general, pero no se profundizan en la aplicación dentro de este contexto, más que todo en el aula y en la institución. En relación a la pregunta 3 que el profe Abdur me hace es: respecto con su experiencia, ¿considera que las políticas, normas y leyes se aplican correctamente en su contexto laboral? Argumente su respuesta. Bueno, en relación desde mi experiencia, considero que la aplicación de estas políticas en el contexto educativo rural son limitadas. Aunque existen normas claras, en su implementación se ve afectada por factores como lo son la falta de formación específica y un enfoque de género, la escasez de recursos y la fuerte influencia en las tradiciones culturales. En el contexto donde actualmente nosotros laboramos, hay muchas comunidades específicamente indígenas, como lo son los emberacatíos. Entonces, en muchos casos las políticas se quedan en papel y no se traducen en prácticas pedagógicas que cuestionen los estereotipos de género. Esto se evidencia la necesidad de un mayor acompañamiento institucional en procesos de formación continua para nosotros como docentes. En cuanto a la cuarta pregunta que el profe Arthur me hace, ¿de qué manera cree que dentro de su rol docente mujer aporta y influye en la implementación de las políticas de equidad de género en su institución educativa rural? Bueno, en relación a esta pregunta, puedo decir que las construcciones sociales y culturales influyen de manera significativa, porque especialmente en estos contextos rurales en donde las tradiciones están profundamente arraigadas,
Entonces, desde edades tempranas se asignan roles diferenciando entre hombre y mujer, lo cual se refleja en las escuelas a través de prácticas cotidianas aparentemente normalizadas. Estas creencias dificultan la implementación de las políticas de equidad de género, ya que muchas veces también se percibe como ajenas a la cultura local. Como licenciada en ciencias sociales, yo considero que fundamentalmente comprender estas realidades culturales para poder generar procesos de transformación que respeten el contexto, pero teniendo en cuenta que al mismo tiempo se deben promover relaciones más equitativas. En relación a la pregunta 5 que el profe Aptur me hizo, fue, ¿qué medidas cree usted que debería tomarse para fortalecer la equidad de género teniendo en cuenta la interculturalidad en las instituciones educativas rurales? Bueno, en relación a eso y desde mi experiencia, yo considero que es necesario fortalecer esa formación docente con un enfoque de género intercultural, no solo desde lo normativo, sino que también desde esa reflexión pedagógica, donde también es importante nosotros como docentes integrar estos enfoques de una manera transversal en el currículo y en los proyectos institucionales. Entonces, también considero que además de eso se deben generar unos espacios de diálogos con las familias, con la comunidad, con el contexto, ya que la escuela no puede transformar estas realidades de manera aislada. Desde la educación intercultural es posible reconocer las particularidades del contexto rural, pero al mismo tiempo promover los cambios que contribuyan a una sociedad más justa, más igualitaria y equitativa. Muchas gracias.